Las bendiciones de Dios vienen por nosotros tener una relación con Dios. Y esto es importante que nosotros entendamos esto. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios esté ahí para nosotros cuando estamos apurados, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos pasando por alguna circunstancia. Queremos que Dios esté ahí para nosotros. Pero a veces nosotros no estamos ahí para Dios. Queremos que Dios obre, queremos que Dios haga. Pero nosotros no queremos hacer nada por Dios. A veces la única relación que tenemos con Dios es cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna circunstancia en nuestra vida. Yo siempre digo a las personas que si es así la relación que nosotros tenemos con Dios, pues no espere que Dios te quite lo único que tiene contigo o lo único que tú tienes con Él. Habrán personas que nunca van a sanar. Habrán personas que nunca van a ser liberados o que nunca saldrán de la situación en cual están, porque quizás eso es lo único que te ata a Dios. Imagínate si no tuvieras ese problema, si no tuvieras esa circunstancia, si esa situación no estuviera manifestada en tu vida, ¿a dónde estuvieras tú? Quizás por ese problema es porque tú le buscas a Dios. Entonces no espere que Dios te quite lo único que te ata a Él. A veces nosotros queremos la bendición de Dios. Queremos que las compuertas estén en los cielos y que lluvia caiga a su debido tiempo, como dice Deuteronomio 28. Donde dice que Él enviará lluvia a su debido tiempo. O sea, cuando tú tengas necesidad, el Señor ahí te va a bendecir. Queremos que esas compuertas siempre estén en nuestras vidas, que siempre estén abiertas y que esas lluvias de bendiciones pues desciendan sobre nosotros, pero nos olvidan que esas promesas comienzan con un detalle muy importante, es que Dios en esas promesas comienzan con una condición, y la condición es que nosotros tenemos que cumplir con las cosas que Dios nos pide. Guarda mis mandatos y estatutos, dijo Dios en Deuteronomio 28, versículo 1. Guarda mis mandatos y estatutos y sobre ti vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. A mí me fascina, me encanta ese versículo porque habla de que bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Y no dice ahí que pediremos a Dios por las cosas que necesitamos o pediremos a Dios por esas bendiciones, sino que dice que esas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Pero si estamos guardando, si estamos cumpliendo las cosas que Él nos prescribe, si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. A veces queremos, ¿verdad?, que esas bendiciones vengan, pero sin nosotros cumplir la voluntad de Dios o sin nosotros hacer lo que Dios quiere, y no es así como funciona. Esto es parte de una relación con Dios. Esto es parte de nosotros ser amigos de Dios. Esto es parte de nosotros guardar las
la palabra de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere, lo que Dios manda, entonces, viviendo cerca de Dios o lo que nosotros llamamos viviendo en gracia, ese Dios que vive con nosotros, que está con nosotros, ese Dios cuidará de nosotros. El Evangelio de San Mateo capítulo 6 dice que antes que nosotros se lo pidamos, mucho antes que nosotros se lo pidamos, ya Dios lo sabe. Dios sabe cuál es la necesidad que tú tienes. Dios sabe cuál es el problema que tú tienes. Dios conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento, conoce tus circunstancias. Antes que tú se lo pidas, Él ya lo sabe. Y sabes que, mi querido hermano, si nosotros estamos viviendo cerca de Él y estamos viviendo en gracia, pues ese Dios que conoce todas nuestras necesidades antes que nosotros se lo pidamos, ese Dios cuidará de nosotros y Él suplirá todas tus necesidades. Una relación con Dios, y un hombre que confió en Dios y esperó en Dios, y al final ese Dios que estaba con él cumplió con sus promesas y cuidó y suplió su necesidad. Esa es la historia. Dios, mi querido hermano, vio la necesidad de este hombre y vio que no podía tener hijos. Ellos ya estaban avanzados en edad y Sara pues ya estaba muy anciana. Dice Romanos 4 que ya pues estaba estéril y ya no tenía su menstruación y no podía pues procrear hijos. Dice Romanos 4 que Abraham ellos ya estaban ancianos y que sabían que pronto morirían cuando todo eso ocurrió. Pero Abraham, mi querido hermano, fue un hombre que creyó en Dios, fue obediente a Dios. Y cuando tú caminas de esa forma, Dios busca la forma de bendecirte. Y no importa cuál sea la circunstancia en cual tú estés viviendo, no importa las limitaciones, no importa cómo estés, ¿verdad? Que quizás ya las puertas estén cerradas, que se supone que ya nada se puede lograr, se supone que ya nada se pueda hacer o lograr en tu asunto o en tu vida. Dios busca la forma de cómo hacerlo, porque para Él nada es imposible. Y este hombre confió en este Dios. Dice Romanos que contra la esperanza, en la desesperanza, confió en Dios, creyó en Dios que Él era fiel para cumplir en todo lo que había prometido, o dice otra traducción que tenía poder para cumplir todo lo que Él había prometido, a pesar de que era anciano, a pesar de que su esposa era estéril, a pesar de que ya pronto morirían. Él nunca dudó, sino que creyó que Dios tenía poder para cumplir en lo que había prometido. Y esa fe inquebrantable es la que Dios honra. Este hombre, mi querido hermano, hizo varias cosas en su vida para poder alcanzar esa bendición también. Esta historia es muy linda.
Hoy vimos en el teatro cómo pues le llegó la bendición. Llegaron unos hombres del desierto y que representaban a Dios, y inmediatamente Abraham se esmeró por atenderles, por cuidarles. Se esmeró por ponerlos, ¿verdad?, debajo, sacarlos debajo de fuera del sol y ponerlos debajo de un árbol, debajo de la sombra. Les trajo agua para que se lavaran las manos, los pies. Mató el mejor ternero que tenía, sacó la mejor harina que tenía. Y los cuidó y los atendió y los alimentó, y ahí estaba con ellos, dice la Biblia. ¿Qué sucede, mi querido hermano? Que esto es todo recíproco. Y yo siempre digo a las personas, si tú quieres ver bendición en tu vida, sé bendición en la vida de otro primero. Esto es algo que yo siempre hablo aquí, siempre le digo a mis hermanos. Tú quieres que Dios supla tu necesidad, suple la necesidad de otro primero. Tú quieres que Dios te bendiga, bendice a otro primero. Tú quieres que Dios te cuide, cuida a otro primero. Así como tú eres con aquel, así Dios será contigo, mi querido hermano. Incluso en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25, el Señor dice así. Dice, y si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados. Si tú quieres que Dios perdone tu pecado, perdona a aquel que te ha ofendido, perdona a aquel que perdona a tus deudores, perdona, como dice el Padre nuestro, perdona a aquel que te ha hecho daño, perdona sus ofensas para que Dios perdone las tuyas. Inmediatamente Dios quiere bendecir a este hombre porque él fue bendición primero en la vida de ellos. Y buscó la necesidad de este hombre y vio que no podían tener hijos, y le dice que al año siguiente, cuando volvieran a pasar por ahí, iban a estar abrazando a un hijo. ¿Qué sucede? Que la esposa estaba ahí y escuchó cuando le dijeron que él iba a tener un hijo, y ella empezó a reírse, dice la Biblia. Y entre dientes, dice la Biblia, que decía: a esta altura de nuestra vida, siendo mi esposo yo ya ancianos, y que vamos a tener hijos. Ella, por las circunstancias que le rodeaban, ella ya no lo creía posible. A veces, mi querido hermano, nosotros dejamos de creer, dejamos de esperar en Dios por lo que las circunstancias nos enseñan, nos muestran, o por lo que nosotros escuchamos o sentimos. A veces, mi querido hermano, lo que nosotros creemos y la fe que nosotros profesamos a veces depende de hombres. Y si el hombre no lo puede hacer, pues ya inmediatamente nosotros dejamos de creerlo. Si la medicina no lo puede curar, si el hombre no lo puede atender, si esa situación no la puede tener ningún hombre, inmediatamente nosotros creemos que Dios tampoco lo puede hacer, y nos rendimos y nos sometemos a esas circunstancias y dejamos de creer. La Biblia dice: maldito aquel que
que crea en hombres o que confíe en hombres, dice la Biblia. ¿Y por qué la Biblia dice eso? Porque aquel que pone su confianza en hombres, tarde o temprano va a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. Pues eso es lo que me separa a mí de Dios. Eso es lo que te separa a ti de Dios. Que yo no soy omnipotente, que yo no soy omnipresente ni omnisciente, o sea, que yo no lo puedo todo, que yo no lo sé todo y que yo tampoco puedo estar en todos los lugares. El único que lo puede, lo sabe, y que está aquí como en el otro lado del mundo es Dios, mi querido hermano. Y nuestra fe tiene que estar puesta en Él, porque donde el hombre termina, ahí es donde Dios comienza a obrar. A veces decimos creer, pero nuestro creer tiene sus limitaciones. Y luego abandonamos lo que estamos creyendo. La Biblia dice en Romanos 4 que Abraham creía así, en contra de la esperanza. En la desesperanza, Abraham creyó. A pesar de que ya pronto moriría, a pesar de que su esposa ya estaba estéril, a pesar de que no era posible de que ellos pudieran tener hijos, él nunca dudó del poder de Dios, dice la Biblia. Es en esos momentos, mi querido hermano, donde nuestra fe tiene que resaltar. Y por la fe de él nació esta criatura. Si Dios nos dio lo necesario en Jesucristo. Nosotros, mi querido hermano, a veces yo digo que el problema que tenemos es que nos pasamos esperando lo necesario, cuando lo que tenemos que entender es que más de 2000 años atrás Jesucristo en una cruz murió. Y por las llagas de Él nosotros fuimos curados. Bendito sea Dios. Amén.